El día de hoy, día 30 de junio, estamos iniciando lo que será un estudio que nos dejará grandes enseñanzas, instrucciones a nuestra vida, como lo es leer y aprender la epístola, o más bien el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, desde este día nos dedicamos a este estudio el día miércoles. La próxima semana yo voy a traer el resumen para que cada vez que usted venga miércoles, usted lleve algo muy estructurado y que entienda lo que estamos trabajando. Porque me he dado cuenta, y me di cuenta el domingo en la mañana más que todo, que mucha gente nueva de la iglesia no maneja, no entiende, no comprende realmente lo que llamamos nosotros los rudimentos, las bases teóricas del evangelio. Entonces el Señor me venía ya trabajando esto desde hace días y yo iba a escoger otra epístola, una cortita, dije yo, Primera de Juan, pero Dios me llevó a esto porque hay mucha gente nueva en la iglesia y toda esta gente nueva hay que enseñarle el evangelio. Entonces yo esperaría que los que están el miércoles sean los nuevos, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho de que nos pongamos a trabajar el miércoles, esto va a llevar también mucha enseñanza a los días domingos. Entonces el domingo, pues usted sabe que está lleno, ¿verdad? La mañana, o sea, mucha gente nueva, ¿verdad? Pero las semanas, como la gente tiene dominguitis, les cuesta venir, ¿verdad? Y claro, nosotros no estamos con aquello de que más gente, no, o sea, nosotros lo que queremos es desarrollar a la gente. Y usted, que así como pasó en Usulután, ¿verdad? Que el Señor nos dio la gracia, ¿verdad? De dejar una iglesia tan firme, tan fuerte, tanta gente, ¿verdad? Los días domingos, pues eso pasó en 7 años, no pasó de un día para otro, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué fue? Porque Dios nos fue dirigiendo en la enseñanza, en la educación. Entonces yo creo que una iglesia que sea respetada debe ser respetada por las enseñanzas, por las instrucciones que la palabra da. Así que desde este día nos vamos a dedicar a esto. Número 2, estoy pues invitándole a la gente que no está muy separada, ¿verdad?, de las cosas de la iglesia, que vayan al servicio a Dios, ¿verdad?, que sirvan. Mire, tenemos 3 ministerios para que usted evangelice, para que usted gane almas. Tenemos el día miércoles, el día jueves, el día sábado, 3 oportunidades para evangelizar. Tenemos además de eso programas educativos. Ahorita estamos cerrando una enseñanza de cómo ganar almas los domingos después del culto de las 9 de la mañana y estamos por iniciar 2 grandes proyectos. El primero, hermanos, nuestra escuela de laicos, una escuela de laicos que nos ha costado 2 años preparar el contenido. O sea, es una cosa firme, es una cosa fuerte y lógicamente que lo vamos a tener que ir implantando, ¿verdad? Y un discipulado de nuevos miembros, como usted sabe que nuestra iglesia tiene un discipulado de nuevos miembros, que lo preparamos hace días ya. Ese discipulado lo construyó el pastor, o sea, lo dirigí yo, pero lo desarrolló, lo fundamentó Tony Domínguez y con la convocatoria de otros pastores que estuvieron trabajando en el contenido. Entonces, a mí el Señor me puso eso, ¿verdad? ¿Cómo educar a la gente nueva? Enseñarle las bases, ¿verdad? Enseñarle la salvación, enseñarle el bautismo, enseñarle la oración, el ayuno, la dadivosidad de la mayordomía o sea, esos elementos básicos. Nosotros aquí tratamos en la medida de no bautizar a nadie si no le hemos dado algo en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que hace un ejército triunfante, un ejército que sea triunfador, es lo que tienen los soldados dentro. Y entonces no me refiero solo a la cabeza, sino que también al espíritu. Entonces, si nosotros estamos haciendo una iglesia de asistentes, solamente que de vez en, o sea, llegan ahí, vienen de otras iglesias, el gran revoltijo, eso nosotros no lo queremos. Nosotros queremos gente firme, perseverante, que no se muevan, que den fruto, que trabajen por la obra de Dios. Y Romanos nos va a dar esa ayuda. Así que yo quiero invitarle en este momento a que podamos introducirnos en un viaje que la última vez que lo enseñé, Romanos, me costó 2 años, ¿verdad? Yo no me voy a tardar tanto hoy. Yo he declarado en el nombre del Señor que yo me voy a tardar por lo menos, si Dios así me lo permite, por lo menos, ya estuve haciendo un conteo y dejando el principio y el final, me salen aproximadamente
entre 50 sermones a 55 sermones. Entonces, haga la cuenta de lo que eso es, ¿verdad? Haga la cuenta. Entonces, me puedo estar equivocando, pero la primera vez, cuando yo lo di este libro, la primera vez, me tardé bastante porque iba retrocediendo, adelantando. Hoy no, hoy quiero ir como Dios manda, ¿verdad? En orden, bien sistemático, y aunque ahora no logremos tocar ningún versículo, pero por lo menos dar una buena introducción. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 1. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para poder tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Romanos 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu santa palabra. Oramos en esta noche para que nos des la oportunidad de poder desarrollar este tema a lo largo de todo este tiempo que tenemos por delante. Que oramos, Señor, que usted nos conceda el poder estudiar esta epístola, este libro tremendo de Romanos. Oramos, Padre Celestial, para que usted nos respalde, para que usted nos ayude, nos anime. No sé cuánto tiempo, Señor, si un año, no sé, más de un año posiblemente estaremos trabajando en la epístola. Pero sabemos que eres tú el que nos habla, el que nos dirige. Y yo le pido a usted, bendito Dios, que esta epístola pueda, Señor, tocar corazones, transformar vidas y ministrarnos, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La epístola a los romanos, vamos a hablar de generalidades y muy puntos generales, ¿verdad? ¿Por qué estamos acercándonos a ella? Porque si hay una fuente de la teología cristiana que ha empapado nuestra fe, nuestra comunión, nuestros fundamentos, es la teología de Pablo. Y yo quiero decirles, hermano, que hay que entender cómo es esto, porque hay personas que no entienden la relación que Pablo tuvo con Jesucristo. Entonces, basándonos en las escrituras del Nuevo Testamento, nosotros comprendemos que Jesús tuvo 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles escogidos, ¿verdad? Uno pues ya reconocemos que fue quien fue escogido, pues fue elegido, porque esta elección es una elección que no podemos confundir con que el hecho de que ya Dios tenía establecido que Judas se condenara. No es así. El llamado a salvación Judas lo tuvo, pero fue usado para poder vender a Cristo, y fue así como Cristo estuvo en las manos de las autoridades romanas y de las autoridades judías para ser sacrificado. Entonces, habiendo muerto y resucitado Jesús, los apóstoles, los que quedaban, que estoy hablando de en ausencia de Judas, el libro de Hechos nos narra más o menos cómo fue ese proceso de, digamos, de seguimiento que ellos tuvieron. Cuando Cristo muere y resucita, les promete un espíritu basado en el libro de Juan. El Espíritu Santo iba a ser el encargado de darles a ellos la educación necesaria, la potencia necesaria para cumplir el llamado que Dios les había dado. Es decir, Jesús instruyó a sus apóstoles, Jesús educó a sus apóstoles, Jesús los hizo discípulos, pero conscientemente la educación principalmente la recibieron del Espíritu Santo. Una vez que ellos comenzaron a llevar el ministerio, la primera confrontación que tuvieron, y se ve notoriamente en los evangelios, es el tema de a quién debíamos de predicarles. ¿Por qué razón? Porque particularmente Jesús era judío.
Jesús se dedicó a llamar una cantidad de personas que anduvieran con él que eran judías. Pero los apóstoles no sabían cuál era la relación particular que el judaísmo y el cristianismo tendrían con los gentiles, que no son los que no son judíos. Entonces, vemos en el libro de Hechos que la primera situación, digamos la confrontación principal fue: ¿qué hacemos con estos que no son de nuestra raza? ¿Qué hacemos con esta gente que no pertenece a nuestra raza, a nuestro origen judío? Y es aquí, hermano, donde Pablo el apóstol tiene trascendencia, porque en el capítulo 9 del libro de Hechos, que nos narra, digamos, los primeros eventos que sucedieron después de la muerte y resurrección de Cristo, se nos habla acerca de ese llamado que recibió el apóstol Pablo. Un hombre con dos culturas, romano y judío a la vez, educado en las esferas rabínicas más altas, a los pies de Gamaliel. O sea, Dios cuando va a elegir, cuando va a escoger a alguien para que cumpla un propósito, escoge hombres de Dios, hombres que puedan ser capaces de llevar a cabo la labor, de poder suministrar, de enseñar, de educar. Y es bien interesante porque el apóstol Pablo recibe ese llamamiento. La palabra de Dios dice que Jesús se apareció al apóstol Pablo, y es ahí donde él tiene un primer acercamiento con Jesús. Es decir, Pablo no convivió, no vivió, no caminó con Jesús encarnado. Y eso es una realidad, es un hecho bíblico, teológico, que Pablo no, posiblemente estuvo en la cercanía, posiblemente en algún momento se relacionó o estuvo cerca de Jesús encarnado, pero no, hermano, nunca lo conoció, nunca le dio la mano encarnado. Cuando Pablo conoce a Jesús, lo conoce ya glorificado, lo conoce después de la resurrección. Ahora, lo ve cara a cara, convive con él, vive con él. Pero ¿qué es lo que sucede? Gálatas capítulo 1 nos enseña a nosotros que es Jesús mismo el que le da el evangelio al apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué hice, digamos, la relación con los gentiles no judíos? Porque Pablo va a tener un llamamiento y va a tener, hermano, un propósito que hacer, que es llevar el evangelio a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban cerrados. Vaya, si nosotros tenemos que hacer una referencia a los apóstoles, y lo voy a mezclar así. Santiago, hermano de Jesús, era el más recalcitrante, cuyo judaísmo era muy fuerte, y era el encargado del movimiento de Jesús en Jerusalén. Pedro era alguien que se manejaba en las dos esferas, judíos y gentiles. Pero Pablo era un apóstol llamado a los gentiles. Entonces, lo vuelvo a repetir: Santiago, hermano de Jesús, recalcitrante judío. De los cerrados que decían, esto no sabemos, Jesús dijo que lleváramos, ¿verdad?, este ministerio, esta comisión, pero no sabían cómo entrarle. Santiago era judío, recalcitrante. Si por él hubiera sido la fe solamente a los judíos. Pedro no. Pedro, según Gálatas, tenía una relación, y según Hechos, tuvo una relación particular con los gentiles. Podemos decir que Pedro fue, digamos, un puente entre las comunidades gentiles y las comunidades judías, pero era más judío. Pablo, por su cultura y su educación, se fue a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, el apóstol Pablo, y le decimos apóstol porque es un enviado, vio a Jesucristo glorificado, y por su presencia, por su relación que tuvo con Jesús, nosotros lo consideramos apóstol. Entonces, escuche bien, este hombre va a recibir de parte de Jesús toda la revelación, y esto es algo importante. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles, a pesar que los apóstoles convivieron con él, comieron con él, hicieron todo con él, el que escribió el Nuevo Testamento, las 13 epístolas principales del Nuevo Testamento, es Pablo. Y esto que no comió con él. Entonces uno dice, ¿por qué Pablo es importante en el cristianismo? Porque Pablo es el que nos enseña a darle significado a la muerte y resurrección de Jesús. Si nosotros tuviéramos solo los evangelios, solo tuviéramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, difícilmente nosotros podríamos tener la fe que tenemos.
Y se lo digo sinceramente. Ahora, ¿qué gloria tiene Pablo? Fue el primer escritor del Nuevo Testamento. Y esto es algo que yo llevo enseñando 3 años aquí. Si nosotros tuviéramos que ordenar la Biblia en el Nuevo Testamento, deberíamos de ser honestos y no poner a Mateo primero. Porque el primero que escribió de Jesús fue Pablo. Y lo primero que escribió de Jesús fue una epístola llamada Primera de Tesalonicenses. Entonces, si nosotros pusiéramos en orden, digamos, de data, en orden de tiempo, la escritura del Nuevo Testamento, lo primero que tuviéramos que poner es Primera Epístola a los Tesalonicenses. Así de fácil, fue escrita antes que Marcos. El primer evangelio escrito fue Marcos. Entonces, la primera epístola escrita fue Tesalonicense y fue el primer documento cristiano escrito. Y el primer evangelio fue Marcos. Entonces, por eso es la prominencia de Pablo. Por eso es Pablo importante. Ahora, otra cosa. Si nosotros, óigame bien lo que le voy a decir, si nosotros no tuviéramos los escritos de Pablo, no tuviéramos la fe que tenemos. Diga conmigo justificación. La justificación es la base de las creencias y los principios evangélicos. Porque entre el catolicismo y cristianismo evangélico, ¿cuál es la diferencia? Nosotros creemos que nos salvamos por fe en Cristo Jesús. ¿Y quién enseñó eso? Pablo. Por eso es que Pablo es importante, porque si no tuviéramos Pablo y sus epístolas, particularmente Romanos, nosotros no supiéramos qué es justificación, que es salvación por fe y no por obras. Eso quiere decir que nadie se salva por obra, sino que se salva por la justicia que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, hermanos. Muy bien, vaya. Esos son datos generales. Veamos ahora cosas para pensar, cosas para pensar. Vamos al índice de la Biblia, cosas para pensar, índice de la Biblia. Es necesario que todo cristiano conozca, hermano, las epístolas de Pablo. Mire, yo le voy a decir algo y se lo digo compartiéndole mi corazón. Yo por mucho tiempo no conocí de Pablo mucho. O sea, yo del apóstol Pablo, bueno, yo de la Biblia conozco, debo decir que el Antiguo Testamento lo conozco más o menos bien, pero ¿a qué le llamo yo más o menos bien? Que el Antiguo Testamento usted tiene que por lo menos saberle la estructura, por lo menos saber que hay un Pentateuco, que hay libros históricos, que tenemos libros proféticos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ese conocimiento más aquello que usted ya sabe que hay sapienciales, entonces, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Bueno, usted sabe que están los primeros 5 libros de la Biblia. Usted sabe que después de esos 5 primeros libros vienen los libros de Josué, Jueces, ¿verdad? Y después vienen los libros ya de Samuel. Y entonces usted va haciendo una estructura en la cabeza. Entonces usted le dice en el Antiguo Testamento, usted dice profetas, profeta Isaías, Jeremías, los conocidos. Y los desconocidos, Abdías, ¿verdad? Abdías es uno bien desconocido, porque usted, ¿cómo sabe que es desconocido? Usted le dice a la gente, abra su Biblia en Abdías y no vayan donde está Abdías. Otro que es desconocido es Ageo, otro que es desconocido es Sofonía. O sea, son profetas raros, chiquititos, nosotros les decimos, ya no se llaman menores, sino que periféricos. Entonces, la cosa es de que nosotros vamos haciendo una cosa mental. Entonces, y sabe de salmos y de proverbios, ¿verdad? Porque sabe que son poéticos, y Job que es poético, y Cantares que es poético. Pero ¿qué me dice del Nuevo Testamento? Entonces yo del Nuevo Testamento sabía, sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso, mira, ese es el ABC, ¿va? O sea, por lo menos si usted es evangélico, tiene que decir, bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es radical, eso es real, eso es verídico. Pero vaya, si yo le digo a usted, dígame los libros del Nuevo Testamento, yo sé que a muchos los pongo contra la pared, y esto, hermano, debe de ser un reto para usted. ¿Por qué? Si yo voy a dividir el Nuevo Testamento, ¿cómo lo divido? ¿Verdad? ¿Cómo lo divido? Entonces, el Nuevo Testamento se divide diferente que el Antiguo Testamento. Pero tengo que ser muy claro, o sea, en esto, que después de los evangelios que nos narran la vida de Jesús, las epístolas de Pablo
son posiblemente el material más trascendente que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas epístolas tenemos de Pablo? Son 13, ¿va? Ahora, contémoslas, mire ahí, ve, yo le voy a dar el reto. Mire el índice del Nuevo Testamento, contémoslas. Veamos cuántas son. Vaya, comencemos. Después de Hechos, Romanos, primera epístola de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Hasta ahí llegan las Paulinas. Entonces, note esto, en el índice, toda la teología de Pablo y las epístolas de Pablo están juntas. ¿Ok? Ese es un acercamiento. Ahora, son 13. Ahora, yo no me voy a meter a la modernidad, a la New Perspective de Pablo, a la nueva perspectiva de Pablo, porque si ya me pongo yo a fusilar a Pablo y digo, mire, es que no son 13, sino que son 7 las únicas de Pablo, porque hoy ya estos están sobados y pues yo entiendo los amanuenses, sé que muchos escribieron por Pablo y sé que muchos fueron discípulos de Pablo y que epístolas como Colosenses son criticadas, que no pudo ser escrita por Pablo. No nos metamos en eso. Digamos la postura tradicional, y lo digo a aquellos estudiosos, los que están en la universidad, los que ya tienen su doctorado en teología, para que no digan que no decimos, pero yo soy, digamos, conservador en esto. 13 epístolas de Pablo, cuéntelas, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí está, hasta Filemón. Muy bien, ¿cómo se dividen? ¿Cómo se dividen? Entonces, esto es algo importante porque vaya, si yo tengo que dividir las epístolas de Pablo, vaya, las vamos a dividir así un poco desordenadas. Hablemos de las escatológicas. ¿Qué son las escatológicas? Las que hablan de los eventos del porvenir, vea. Entonces, las 2 epístolas que hablan del futuro, del arrebatamiento, del harpazo, de la parucía, son primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, yo le pido algo. Encierre primera y segunda de Tesalonicenses y ponga epístolas escatológicas, es decir, las que hablan del futuro. Las que hablan del futuro. Vaya, para mí son importantes, son trascendentes. Entonces, cuando usted quiera leer a Pablo, usted dice, ¿cómo leo a Pablo? Esa es la pregunta que estamos resolviendo quizás. Bueno, la meta es leer a Pablo primero por su escatología, ¿verdad? Vaya a leer primera y segunda de Tesalonicenses y usted las lee y muy fácil. Entonces, ahí están las escatológicas. Pero el segundo grupo más importante, después de las escatológicas, son las epístolas carcelarias. ¿Por qué se llaman carcelarias? Porque las escribe el apóstol Pablo cuando estaba, ¿verdad?, en la cárcel. Estaba pasando su situación más crítica en su ministerio. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, leerse Filipenses, leerse, por ejemplo, Efesios. O sea, es aprender cómo Pablo estaba preso. Entonces, veamos ahí cómo están divididas. Mire lo que están divididas. ¿Cuáles son las carcelarias? Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí usted puede encontrar y agregue Filemón, porque no está en ese grupo ahí, porque como es bien chiquita, solo una hoja tiene, usted solo tiene que ir a marcar Filemón al final, porque esa es carcelaria también, ¿verdad? Esa es carcelaria también. Entonces, ¿cuáles son las carcelarias? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las carcelarias, las que Pablo escribe desde su cautiverio. Entonces, mire qué es lo que bonito. Póngame atención en esto. Mira, Pablo vivió un ministerio tremendo, pero algo difícil en su ministerio fue que estuvo preso. Y yo no sé por qué Dios tiene esa costumbre que cuando le va a dar un libro a alguien, lo mete preso. Fíjese que el apóstol Juan en Apocalipsis, bueno, los que creemos que todavía el apóstol Juan le escribió Apocalipsis, a Juan se fue a la isla de Patmos y encerrado se manifestó Jesucristo a él y le dio el Apocalipsis. Entonces, Juan tuvo su momento carcelario y recibió el Apocalipsis. Pablo recibió estas epístolas, preciosas epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las carcelarias de Pablo. Ahora, veamos el tercer grupo de las epístolas de Pablo. Son las epístolas pastorales. ¿Y por qué se llaman pastorales? Porque son donde él da consejos a sus discípulos. En el caso de Timoteo, en el caso de Tito, ellos tenían
que administrar iglesia, y Pablo, por medio de las epístolas de Timoteo y de Tito, le da consejos, ¿verdad? Le dice a Timoteo cómo debe de organizar la iglesia y cómo debe de ser ese trabajo de los obispos, de los pastores, de los que están encima de la grey de Dios, ¿verdad? Entonces, las epístolas pastorales de Pablo son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Ahí están juntas las tres al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que sé de cristianismo? Con estas epístolas que acabo de leer, nos habla de nuestra fe, de la fe cristiana. Pero usted quiere saber el centro, la base de la fe cristiana. Usted tiene que leer las soterológicas, las de salvación, o sea, de Pablo. ¿Cuáles son las epístolas que hablan de salvación? O sea, todas hablan de salvación, pero el centro principal habla acerca de la defensa de la justificación por fe, ¿verdad? Y esas epístolas son Romanos, ¿verdad? Romanos, que es la principal de todas, primera y segunda de Corintios. Y por supuesto tenemos que meter ahí en esas también Gálatas, ¿verdad? Ahí está, Gálatas. ¿Por qué Gálatas? ¿Qué vimos el domingo? Gálatas. ¿Verdad? Yo les expliqué Gálatas en la mañana y en la tarde, tomando el mismo capítulo, solo que dos argumentos distintos. Y a mí me pareció más en la mañana porque hay más gente que la gente anda un poco así dudosa. Entonces, voy a dividir el contenido de las epístolas de Pablo. Primero, las principales que usted tiene que manejar es Romanos, primera, segunda de Corintios y Gálatas. Esas son las soterológicas o de salvación. Esas son de salvación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios y Gálatas son soterológicas, son de salvación. Si usted quiere saber cristianismo, usted se tiene que aprender Romanos, aprender Gálatas y por lo menos, hermano, manejar los temas principales de la epístola a los Corintios, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Ahora, segundo grupo de las epístolas de Pablo importantes, o sea, todas son importantes, las epístolas carcelarias, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La carcelaria, ahí está el segundo grupo. El tercer grupo, las escatológicas, que es primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Esas son las dos escatológicas que tiene el apóstol Pablo. Y tenemos, ¿verdad?, esas últimas pastorales que hablan de primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Esas son las pastorales. Esas son las pastorales. Y Filemón, que queda en las mismas escarcelarias. Esa Filemón ya sabe que es carcelaria. Realmente voy a investigar por qué la pusieron en lo último, ¿verdad? Porque realmente es carcelaria Filemón y la pusieron ya en la parte de ordenar el Nuevo Testamento, la pusieron después. Entonces, así se lee a Pablo. ¿Usted quiere saber lo grueso de Pablo? Romanos, Corintios y Gálatas. ¿Usted quiere saber lo futurista? ¿Cómo es la parusía, la venida de Jesús? Usted tiene que echarse Tesalonicenses. Usted tiene que leer Tesalonicenses. Usted quiere saber cómo es esa lucha muchas veces de la carne, del espíritu. Usted tiene que hacer un esfuerzo y cómo ve el mundo Pablo para poder leer las carcelarias. Porque, por ejemplo, Efesios nos habla de nuestra nueva vida. Filipenses nos habla de la iglesia que más amó Pablo, ¿verdad? Pero nos habla de ese buen trato que debemos de tener, el gozo, ¿verdad? Que es el tema principal de Filipenses. Colosenses nos habla de este Cristo que estaba antes de la fundación del mundo, este Cristo que es antes de todo lo creado, ¿verdad? Pero también nos habla, hermano, de esa victoria que Jesús tuvo también en la cruz. Colosenses es sumamente importante. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, por ejemplo, esa epístola preciosa de Filemón, nos habla de cómo, ¿verdad?, viene Pablo e intercede por alguien por Filemón, ¿verdad? A Filemón le habla para que pueda perdonar a uno de los esclavos. Entonces, hay cosas muy lindas en Pablo, pero si usted quiere saber lo profundo de Pablo, usted tiene que ver la salvación. Y eso solamente lo encontramos en Romanos, en Corintios y en Gálatas. Entonces, así estamos, más o menos así, ¿verdad? Entonces, ahí márquelo, usted apréndalo para su vida cristiana, hombre. Mira, ¿cómo no? Estas son cosas
que no se dan en las iglesias así tan fácil, sino que se dan en aulas, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo para dar introducción. Muy bien, ahora veamos cuál es la diferencia entre las epístolas así de Pablo, las digamos muy generales y la de Romanos. Bueno, hagamos un ejemplo, Gálatas 1, vamos a Gálatas 1, mira lo que está ahí, ¿verdad? Gálatas capítulo número 1, mire lo que está. Aquí Pablo está llevando una instrucción a los Gálatas, pero los va a corregir. Les va a dar una corrección fuerte. Entonces, cuando Pablo comienza corrigiendo, él ocupa toda su autoridad apostólica. Entonces, un ejemplo de cartas donde él va a corregir problemas, porque veamos así, y mire bien, póngame atención. La gran mayoría de epístolas de Pablo son para corregir problemas de las iglesias. Entonces, vuelvo a repetir, la gran mayoría de epístolas de Pablo son para corregir problemas de iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas epístolas y la de Romanos? Mire lo trascendente, que las epístolas que Pablo escribió a los Gálatas, la epístola que trabajó por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, son para corregir problemas que tienen las iglesias. Entonces, en unas él se va a presentar como el apóstol y en otras se va a presentar como amigo. ¿Por qué? Porque Gálatas es una iglesia a la que va a corregir. Entonces, a los de Galacia los va a corregir. Entonces, cuando Pablo comienza, vea el 1:1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por medio y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, comienza con todo, pero vea el verso 6. Allí no hay un saludo, ahí no les da una salutación larga, ahí no hay una exhortación al amor que están haciendo, no, sino que mire el verso 6, de un solo les viene la corrección. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ahí está la corrección. O sea, no da un espacio a darles esa exhortación que ellos son los que está orando por su fe para que sean más maduros, nada de eso, sino que viene con el machete y ahí va con todo, ¿verdad? Entonces, ahora vea usted cómo le entra a los filipenses. ¿Por qué Filipenses es diferente? Porque la iglesia de Filipo fue la que más ayudó a Pablo y Pablo tiene amistad con los filipenses y los ama mucho. Mire lo que dice Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 1, mire. Qué bonita la diferencia, Filipenses capítulo 1. Aquí él habla diferente. Mire qué bonito, cómo comienza. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como no tiene nada que corregir, sino que les ama, ni tan siquiera dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No, solo esclavo, siervo, ¿verdad? Dice. O sea, no viene con aquella actitud, ¿verdad?, de corrección para la iglesia de Filipenses porque son sus amigos. Esta iglesia es la que sostenía financieramente a Pablo en su ministerio y les ama entrañablemente. Y la carta de Filipenses es para agradecer una ayuda económica que le mandaron a él. Entonces les ama mucho, les ama mucho. Por eso es que la epístola del gozo es algo precioso, Filipenses. Ahora, veamos, hermano, un poquito de cómo va con Romanos. Con Romanos es totalmente distinto. ¿Por qué? Les voy a explicar. Mire cuál es la diferencia entre por lo menos Filipenses y Romanos. Pablo nunca, oiga bien, nunca llegó a convivir con los hermanos de esa iglesia. O sea, él les está escribiendo antes de llegar a Roma. Él está lejos, está en Corinto en el año 58 y está escribiendo la epístola a los que están en la iglesia en Roma, pero él no la ha hecho nacer, él no la ha fundado, él ni los conoce, aunque en la última parte, en el capítulo 16, él va a citar algunos nombres, pero hay mucha gente de la iglesia que él no ha llegado ahí. Él quiere llegar a Roma, pero no ha llegado a ponerse en pie ahí, a Roma. Entonces, la diferencia entre Filipenses, por ejemplo, con Romanos, es que en Romanos nosotros vemos un apóstol Pablo que está explicando toda la doctrina. Está dando los principios de justicia, justificación. ¿Por qué razón?
porque está preparando el terreno, porque Él va a llegar allá. Él todavía no ha llegado, ni tan siquiera se ha acercado. Es como que yo le mande una carta ahorita a una iglesia allá en Gotera, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Corinto. Yo conozco Corinto un pedacito, pero yo no conozco a los hermanos. Y yo le escribo una epístola a los de Corinto allá, y les digo yo, Pastor Michael, pero ellos ni saben quién soy yo. Ellos saben más o menos, pero no tienen específicamente quién es el que les está escribiendo. Entonces, Romanos es una epístola hacia ese lugar, por eso se llama Romanos, porque se escribe a aquellos cristianos que están en Roma y están luchando con el judaísmo, están luchando con la cultura, están luchando con toda esta cuestión del cristianismo, y por eso les está escribiendo y les va a ordenar toda la enseñanza de Jesucristo. Por eso es que Romanos resume toda la enseñanza. Por eso es que Romanos es importante. ¿Por qué? Porque si usted es alguien que desconoce de Cristo, yo le mando a usted a leer Romanos y usted aprende qué es la salvación, qué es lo principal que Cristo da. Entonces, por eso es trascendente Romanos para nosotros, porque nos da las bases bíblicas, las bases teológicas y las bases fundamentales del cristianismo. Él no conoce a los que están en la iglesia en Roma, sino que les envía la epístola y les dice todo esto es lo que nosotros creemos de Jesús. Amén. Entonces, vamos a Romanos ahora y vamos a dividir la epístola, y usted con un lapicero le invito a que lo haga. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Muy bien, vea lo que dice Romanos. Muy bien, del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a ver claramente que todos están condenados. No hay uno que se salve. O sea, ahí están. Del capítulo 1 al 3, usted puede ponerlo ahí en el principio o puede ponerlo por página. Del 1 al 3, todos están condenados. Todos. No hay uno que se salve. Y comienza a hablarnos Pablo en el capítulo 1 de por qué es que le han dado más gloria a lo creado y no al creador. Y nos comienza a hablar Pablo de cómo, ¿verdad?, prácticamente los gentiles y los judíos se han desviado. Entonces, no hay uno que se salve. Del 1 al 3. Cuando Pablo nos ha dicho que ninguno se salva, vamos al capítulo 4. El capítulo 4, 5 y 6 nos habla de la justificación por fe, de la salvación por fe. Del 4 al 6, 4, 5 y 6. Ahí nosotros vamos a ver. Por eso es que fíjense que les hablé del primer Adán y del segundo Adán. Yo creo que no conocen, algunos no conocen ni al primero, ni al segundo, ni al tercer Adán. No saben quién es el primero y el segundo Adán. Eso está en el capítulo 5 y lo vamos a aprender cuando nos toque llevar ese capítulo. ¿Quién es el primer Adán? ¿Verdad? El Adán del libro de Génesis, el terrenal, el que nos llevó a la condenación. ¿Y quién es el segundo Adán? Es Cristo. Él es el que nos ha dado la justicia. Él nos ha dado una nueva creación, ¿verdad? Entonces, 4, 5 y 6, por lo menos la mitad del 6, ¿verdad? Hasta ahí llega la enseñanza de la justicia. Primero nos enseña que estamos condenados, después nos enseña que hay justicia en Cristo. Amén, amén. Muy bien. Del capítulo 7 hasta finales del 8 y así finales del 8, nosotros encontramos lo siguiente más importante. ¿Qué viene después de que yo te he hablado de condenación? Te hablo de justicia y después te tengo que hablar de ¿qué? De santificación. Y nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 vamos a aprender, hermano, que el hecho que nos hayamos sido salvos por los capítulos 4, 5 y 6 no quiere decir que vamos a vivir pecando como muchos están pecando en esta noche. Ahí están despertando. Ahí ya me dijeron pecador. Por eso, ya eso es por molestar, lo hago, no es que estoy predicando. Entonces, porque están ahí todos y bueno, y que tanta palabrería. Pues sí, hombre, si así es como se enseña esto. Y no es que vamos a ir así, sino que ahora lo estoy tomando así porque estoy dando tema general, ¿verdad? Entonces, una vez que ya el libro de Romanos te enseña a que te justificó Cristo en los capítulos 4, 5 y 6, tú aprendes
desde el capítulo 7 y 8 particularmente, a la lucha que tenemos con la carne, a que no debemos ser gobernados por la carne, a que no podemos vivir en el pecado. Entonces comienza el tema de la santificación, de la santificación. Ahora, los capítulos 9, 10 y 11, cuidadito, cuidadito. ¿Por qué? ¿Qué hablan los capítulos 9, 10 y 11? Póngalos ahí, mire, vaya ahí al 9, mire lo que dice el título del 9. ¿La elección de qué? De Israel, la elección de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué habla de la elección de Israel? Nos habla de cómo Dios va a restaurar a Israel en su salvación, pero lo que habla los capítulos 9, 10 y 11 es de la restauración espiritual de Israel. O sea, Pablo está en una lucha espiritual. ¿Por qué razón? Y se los explico. Les voy a explicar rápido el contenido de 9, 10 y 11, más o menos, ¿verdad? Pablo está peleando, luchando. ¿Por qué razón? Porque sabe que el pueblo de Israel, que es quien recibió a Jesucristo en su seno, no es creyente en Cristo. Entonces Pablo dice: prefiero ser anatema, preferiría yo ser un anatema antes que ver a mi pueblo condenado. A él le duele que el pueblo de Israel esté condenado porque los gentiles han recibido a Cristo y no los israelitas, que ha sido el pueblo especial de Dios escogido. Que hasta hoy usted llega a Israel y esa gente no conoce a Jesucristo, ni quieren saber de Jesucristo. Usted les habla de Jesucristo y para ellos es un profeta. Mire, a mí, yo me di cuenta de esto cuando el guía turístico, que era argentino, que nos llevaba a nosotros allá en Israel, comenzó a hablarnos que aquí Jesucristo, y cuando comenzaba la historia, nos dio la historia del sepulcro vacío, nos contó cómo es el texto bíblico, nos habló de qué implicaba. Pero cuando ya nosotros estábamos sentados, ¿verdad?, que estábamos comiendo unas cosas bien raras, ¿verdad?, que quiere ganas comer allá, ¿verdad? Porque yo molesto a la gente porque mire, estábamos ya en el día 9, ¿verdad? Y llegamos al hotel y de repente vimos un volado así oscuro, ¿verdad? El licuado, frijoles, ¿verdad? Y todas las señoras bien contentas y comenzaron a agarrar el volado y lo pusieron en el plato y agarraron, porque allá comen pescado, imagínate, pescado en el desayuno con frijoles estaba mezclado. No eran frijoles, era chocolate, pero la gente, como allá no comen frijoles. Usted baja del avión después de 12 días y usted lo primero que viene buscando es una pupusa, así, literal, ¿va? O sea, y quiere pasar ahí a Olocuilta a comer, ¿va? Porque usted quiere comer frijoles. Entonces, pero todas las señoras: ay, pastor, no eran frijoles, era chocolate. Bañado estaba, pescado con chocolate, horrible. Bueno, la tuvieron que botar. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Le pregunto yo a Marcelo, le digo: mira, ¿y tú crees en Jesucristo? No, yo no. ¿Y cómo es que sabes tanto? La Biblia yo la conozco, pero Jesucristo no, me dijo. Yo, para mí Jesús es un profeta. Imagínense, o sea, hasta este tiempo se sigue dando esto. O sea, lo que pasa en el capítulo 9, 10 y 11 es una realidad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel no cree en Jesucristo. Ahora, para terminar, del capítulo 12 hasta el capítulo 15, diga conmigo: ética cristiana. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Y sabe cuál es el problema? Mire lo que dice el capítulo 12, mire el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, Pablo entiende que, mire, usted puede tener todo en la cabeza, puede usted conocer la justificación, puede usted conocer la santificación, pero si usted no tiene una ética cristiana, si usted no está transformando su comunidad, si usted no está transformando su familia, si usted no está transformando su trabajo, es porque usted no tiene verdaderamente convicción espiritual. Entonces, del capítulo 12 hasta el 15 nos va a hablar de esa ética y nos va a enseñar incluso a someternos a las autoridades. Aquellos que se andan peleando con los policías, que el policía le parquéese aquí, y comienzan ellos que no quieren ni dar la licencia, y que en lugar de andar molestando a gente inocente, ya los ladrones, los mareros deberían de estar apresando. Pues ahí va a aprender usted a comportarse decentemente, ¿verdad? Y por hay gente que cómo se pelea con los policías. Pero vea, el capítulo 16 es el final
y habla de despedida, el discurso de despedida. Está saludando a personas, 26 personas son saludadas por nombres, y Pablo les va diciendo su nombre y se va despidiendo de ellas, ¿verdad? Es esa despedida de Pablo diciéndole a ellos, ¿verdad? Y por nombre les va dando su saludo. Entonces, ahí está, mire, ya le di todo el contenido del epístola. Nosotros le decimos libro porque es muy grande, pero su construcción es epistolar, o sea, tiene las características de una epístola. O sea, usted le puede decir la epístola, pero realmente se le dice muchas veces más libro que epístola. Entonces, ¿cuál es la característica peculiar? Que cada 3 capítulos Pablo está dando un contenido diferente. Hermanos míos, quiero decirles esto. La base más importante es eso. Cuando leemos Romanos 1:1, y mire lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si nosotros entendemos realmente lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, es una realidad. Nosotros, hermanos, no hemos estado aquí porque seguimos un edificio, porque estamos basados en una denominación, sino que nuestra fe está basada en una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor. Y si nosotros tenemos esa revolución dentro de nosotros, lo que deberíamos de hacer es lo que hizo Pablo, que Pablo, habiendo predicado, habiendo evangelizado, no le bastó y dijo: tengo que ir a Roma, tengo que ir a España a predicar la palabra. La próxima semana lo vamos a ver. Y nos damos cuenta de algo, hermano: cuando el evangelio está en nosotros, cuando el evangelio está en nosotros, no nos podemos callar. Hermanos míos, yo no voy a predicar Romanos para que usted sea más conocedor. Yo no voy a predicar Romanos para que usted sepa más. Yo voy a predicar Romanos para que usted se le encienda el fuego que tenga adentro y vaya a predicar la palabra con conocimiento de la fe de Jesucristo. Porque si usted no sabe, usted está sentado aquí porque el evangelio de Cristo lo ha llevado al arrepentimiento. Y por ese fuego que está dentro, no nos podemos callar. Somos siervos de Jesucristo y deberíamos de andar hablando de las maravillas de Jesús. Hermanos, Romanos es la epístola que nos va a dar ese fuego. Romanos es la epístola que nos va a animar a no callarnos. Porque así como Pablo no se podía quedar callado habiendo predicado, hermano, en Asia Menor, ahora tenía que predicar hasta en Roma. Y no le importó ser encarcelado para llevar el evangelio de Jesús hasta lugares que él no conocía. Si el evangelio está en nosotros, nada nos puede parar, porque el evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo resucitó y vive. Dígaselo al mundo, dígaselo a su familia, dígaselo a sus vecinos, pero antes de decirlo, viva ese fuego dentro y usted se va a dar cuenta que no se puede callar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.